En primer lugar, quiero dar las gracias a Espiello porque ya me reconocieron mi trabajo en la primera edición y ahora en esta 22 edición ya me toman por maestro, o sea, como una persona ya con veteranía, con mucha producción y demás. Para mí es un honor porque a mis 72 años vengo recibiendo reconocimientos de este tipo a toda una trayectoria profesional que ya son más de 40 años recogiendo tradiciones y oficios por toda España, es decir, creando un archivo etnográfico audiovisual, podríamos decir el más grande que hay en España en este momento, con 3000 y pico documentales, y eso para mí ahora es un honor, y encima en mi tierra, ¿no? Aquí en Voltaña, un territorio Sobrarbe en el que he grabado numerosos documentales, sobre todo en el Valle de Chistao, San Juan de Plan, Bielsa, con el tema de la bolsa de Bielsa, en fin, he grabado numerosos documentales y para mí es un honor que sea aquí. Un tipo que su entusiasmo le lleva a tocar temas muy diferentes, pero a tocarlos todos bien. En ninguno se muestra como un aficionado, en todos se muestra como un profesional, ya se trate de temas etnográficos, ya se trate de temas históricos, que ha hecho trabajos excelentes de historia, ya se trata de temas relacionados con la arqueología o con la vida de las gentes. En todos se comporta con una profesionalidad extraordinaria y el resultado que consigue, bueno, pues a la vista está. El archivo pues afortunadamente hoy está disponible en las redes sociales, porque en YouTube, en TikTok, Facebook, etcétera, subimos cada semana 2 documentales nuevos, también subimos 2 short cada semana, con lo cual es un archivo que va a estar accesible a todo el público que quiera ver ese tipo de documentales. Para mí es una gran sorpresa ese cambio tan radical que ha habido de aquellas proyecciones que hacía en Super 8 por los pueblos con 40 o 50 espectadores ahí en contacto directo, ahora pues que son unos 300.000 visionados diarios cada día y en todo el mundo, desde Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, por todos los rincones del mundo, ven los documentales, pues eso para mí es una gran satisfacción. Insisto, la mejor satisfacción es que me lo reconozcan aquí en el territorio de Sobrarbe y concretamente en Voltaña. Que fue cuando me avisaron, es esta estructura de piedra, porque andábamos buscando lagares rupestres en lo que es la zona norte del Ebro. Eugenio, a lo largo de más de 40 años, ha llegado a documentar más de 3.200 documentales etnográficos y comerciales. También posee un archivo fotográfico de diapositivas que tiene, si no recuerdo mal, más de 300.000 diapositivas, además de miles y miles de fotografías digitales, y posee el archivo más grande de España a nivel y riqueza cultural de lo que es el mundo rural y de las tradiciones. Yo creo que una de las cosas más importantes de sus documentales es que el protagonista no es él. Porque claro, en otros documentales que hace alguien, ya Cousteau o cualquiera de estos, ¿no?, el protagonista es el que hace el documental, el director o el realizador. En los documentales de Eugenio el protagonista es el artesano, o la señora que está haciendo pues unas manitas de cerdo guisadas. Él les ha dado siempre el protagonismo a ellos. O sea, él ha sido el recogedor de esas costumbres o de esas tradiciones o de esos oficios, pero sin tener ningún protagonismo. El protagonismo siempre lo han tenido ellos, ¿no? Bueno, Espiello se ha convertido ahora en el referente a nivel nacional y también algo internacional del cine etnográfico. Es decir, ahora cuando se habla de cine etnográfico ya se habla de Espiello. En el año 1984, así con el Instituto Aragonés de Antropología, ya creamos un festival de cine etnográfico de las comunidades autónomas. Fueron 5 años, pero claro, no nos podíamos dedicar a un festival, a hacer cine, a todo era muy difícil, ¿no? Entonces estuvo 5 años y la verdad que retomaron desde aquí, desde Voltaña, con Espiello, se retomó aquella iniciativa, aquel sueño que empezamos
y ahora está funcionando y tiene un reconocimiento nacional e internacional muy importante. Además se ha convertido en un festival ya a nivel internacional, que ya no solamente estamos con documentales de España, sino que llegan de todo el mundo. Por eso digo que es un reconocimiento nacional e internacional.